partir de este fin de semana vamos a predicar los siguientes libros de la Biblia. Vamos a comenzar con Primera de Pedro, sus 5 capítulos, un capítulo por semana, que anhelamos que usted también en su estudio semanal haga, usando el método inductivo, el escudriñar profundamente lo que dice el texto. Luego vamos a estudiar Segunda de Pedro, sus 3 capítulos. Y en los 8 capítulos de Primera de Pedro vamos a tratar de mostrar lo que esta carta muestra, no solamente en los tiempos en que fue escrita, sino también en los tiempos últimos que estamos nosotros viviendo, debido a que las profecías poco a poco se van cumpliendo y se puede percibir que la segunda venida de Cristo está realmente por venir. Y esta carta ayuda a darnos cuenta cómo va a ser eso. El tercer capítulo de Segunda de Pedro, cuando habla de los tiempos del fin, vamos a examinar un poco a la luz de las informaciones que se están dando en este mundo, cómo realmente el Señor está preparando su segunda venida. Luego vamos a pasar a estudiar el libro de Primera de Juan en sus 5 capítulos, luego Segunda de Juan, Tercera de Juan, y vamos a terminar con el libro de Judas, para luego pasar a estudiar un libro del Antiguo Testamento. Entonces, quisiera iniciar de esta manera, pero a su vez quisiera compartir en una forma de ilustrar el mensaje de la palabra de Dios a través de cómo se inicia en el libro del Génesis, en unos versículos que muestran el concepto de Dios que quería mostrar a la raza humana. Dice en el capítulo 2 del libro del Génesis, dice lo siguiente, el verso 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se inicia la historia de la raza humana con la descripción de un jardín del Edén, que en esta palabra Edén significa delicia, paraíso, deleite, pureza. Eso significa la palabra Edén. Y parte Dios de crear ríos, como recordarán ustedes, aquí se describe, pero principalmente muestra que hay un árbol de la vida que se le llama así, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando hubo el pecado y Adán y Eva desobedecieron, fueron echados fuera. Y mire cómo dice el texto, verso 24 del capítulo 3. Echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el pecado hizo que el ser humano no merezca acercarse al árbol de la vida o al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así sucedió en el origen de la historia. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Libro de Apocalipsis. Miren que le doy la vuelta a la Biblia, desde sus primeras, la vuelta a la Biblia al libro de Apocalipsis, el capítulo 22. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, dice a partir del verso 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, similar a lo que se hizo en el origen, que había los 4 ríos, recordarán ustedes. Aquí hay un solo río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí se presenta un Edén, un deleite, una delicia, el cielo, donde el río fluye del mismo Dios. Verso 2: en medio de la calle de la ciudad ya se presenta una ciudad. Al principio era un jardín, luego presenta una comunidad.
Es decir, ya se desarrolló una ciudad muy especial, y dice, en medio de las calles de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Termina el mensaje de la Escritura con un reino eterno del Señor Jesucristo. Quisiera, por favor, que nos orientemos para ver esta situación especial de un origen y de un final. La Biblia, por lo tanto, es una narración, por así decirlo, de un éxodo desde el lugar donde hubo el deleite, el jardín del Edén, el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, donde el pecado hizo que fuera echado fuera Adán y Eva. Y toda la historia se desarrolla para volver al Edén. Ese es el proceso, volver al Edén, a ese lugar, a esa delicia donde se encuentra el río de la vida que fluye del mismo Dios, y en ese árbol que, como dice el texto, produce hojas para sanidad de las naciones. Y ahí reina Dios y el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Cuando sale Adán y Eva del jardín, pasan 2000 años, escuche bien, 2000 años pasan hasta cuando el desarrollo de las naciones se dio en toda la tierra conocida en ese entonces. Dios decide formar un pueblo, una nación, Israel, y le llama a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y empieza Dios a formar una nación a través de Abraham, que fue el padre de la nación de Israel. Pasaron 2000 años para ese fin. Viene Abraham, recuerden, de Ur de los Caldeos, de lo que hoy es Irak, y se va formando el lugar para que se forme la nación. Entonces hay tres cosas importantes que en la Biblia se puede ver a lo largo de todos sus 66 libros. Lo que es una nación según Dios. Lo que Dios quiso siempre es formar una nación con los principios de Él, y le escoge a Israel para que todas las naciones del mundo puedan percibir y darse cuenta cómo debe ser una nación según Dios. Pasa el tiempo, recuerden ustedes la historia, llega Israel con los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob a Egipto. Egipto es el nombre que podríamos decir de cautiverio, donde había esclavitud, donde había dolor y sufrimiento. Egipto representa este nombre. 400 años pasa Israel esclavizado, hasta cuando viene Dios escuchando la queja del pueblo de Israel, y viene un libertador representado por Moisés, y se da la orden de la salida. Pero traten de recordar, porque esto es muy importante para entender Primera de Pedro. Traten de recordar lo que sucedió para que pueda salir el pueblo de Israel del cautiverio Egipto. Se tenía que inmolar un cordero, Agnus Dei. Esta canción que se cantó significa cordero, es una linda canción. Entonces tenía que la sangre ponerse en los dinteles de la puerta como una marca para que el ángel de la muerte no exterminara a todos los primogénitos que en ese tiempo los egipcios estuvieron pasando en una crisis tremenda. Entonces, la sangre, el cordero inmolado, es una marca, una puerta para salir del cautiverio.
Sin Cristo no es posible salir del cautiverio. Pasa Egipto, recuerden ustedes, Israel sale de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Ellos, Israel, salieron de la ciudad del cautiverio, pero durante los 40 años en el desierto eran rebeldes. Estaba ahí presente la Trinidad, el Dios Padre a través de milagros y señales, Hijo, el Señor Jesucristo, ¿no?, que estaba representado en la columna de fuego, como también en la nube, los dos elementos que representan a Jesús, y el Espíritu Santo que se movía durante todo ese tiempo. A través de Moisés pasan 40 años y llegan a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra que genera sanidad y beneficio a una comunidad, a una nación. Cuando llegan a la tierra prometida, se abre el segundo capítulo, por así decir, de la historia de la salvación, lo que es un estado según Dios. Un estado tiene que ver con tierra y gente de una nación. Al principio una nación según Dios, luego en la tierra prometida el estado según Dios. Y nosotros conocemos toda la historia. En esa condición de estado según Dios, cuando Israel llegó a su tierra prometida, se levantan los gobernantes, todos los reyes a lo largo de los años de Israel, hasta llegar a Jesucristo. Desde la creación hasta el llamado de Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, 2000 años más. Quiero que tomen en cuenta esto, 2000 años más. Viene Jesucristo, como todos los profetas del Antiguo Testamento lo estaban preparando. El siervo sufriente y que fue a la cruz, donde dejó los principios de gobernabilidad del cielo. Él deja los principios, la gente no le acepta, le mata, le crucifica, el cordero inmolado, Agnus Dei. Jesús resucita, va al cielo, forma la iglesia del Señor Jesucristo, y hoy estamos en 2000 años después. Interesante, ¿no? Estamos 2000 años después. ¿Qué es lo que va a pasar 6000 años después de historia? ¿Qué va a pasar? Es lo que el apóstol Pedro describe en su carta. Voy a iniciar leyendo el capítulo 5 de Pedro, para que nos ubiquemos un poco en la historia. ¿Recuerdan Pedro? Un hombre que tenía un carácter fusilámine, que era un carácter débil, que era apurado y flojo, como se suele decir en términos actuales. Era el que primero hacía, luego pensaba. Así era Pedro, así era el apóstol Pedro. Pero él escribe esta carta y dice así lo siguiente en los últimos 3 versículos del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice: por conducto de Silvano. Silvano era un escriba que le ayudaba a Pedro a escribir las cartas. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Verso 13: la iglesia que está en Babilonia. Traten ustedes de imaginarse. Uno dice, entonces, había una iglesia en Babilonia, en lo que era Irak. Pero recuerden que en esos tiempos todo estaba dominado por el imperio romano. Esta iglesia llamada de Babilonia era el nombre como Pedro le llamó a la iglesia que estaba en Roma. Algunos estudiosos consideran que el apóstol Pedro nunca llegó a Roma. Otros consideran que sí. Esta carta de Pedro, Primera de Pedro, al parecer fue escrita desde Roma a esta iglesia que Pedro le llamaba Babilonia. ¿Por qué? Porque recuerden que en el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia primitiva, Roma era el enorme imperio
conocido en ese entonces. Tenía control territorial de todo lo que es hoy Europa, de todo lo que es el Asia Menor, Turquía, y todo lo que es el norte del África. Ese era el gran control del Imperio Romano en ese entonces. Entonces, en ese tiempo, Pedro escribe la carta ¿a dónde? Y mire lo que dice. Voy a leer los primeros 1 y 2. Pero antes de leer, quiero proponer lo siguiente. Como Pedro es una narración de lo que es un éxodo, y la Biblia siempre habla de un gran éxodo desde el cautiverio hasta el reinado eterno del Señor Jesucristo, el Dios eterno y el Espíritu Santo. Nosotros en este tiempo, 2000 años después de Jesucristo, usted y yo, como iglesia de El Batán, o como una iglesia ecuatoriana evangélica, o como la iglesia de Cristo mundial, ¿cómo debería ser el éxodo de una iglesia 2000 años después de Cristo para que se prepare para el tiempo del anticristo, para el segundo retorno de Jesucristo? ¿Cómo debería ser la iglesia de Cristo en el tiempo de su segunda venida? Vamos a tratar de imaginarnos cómo nosotros responderíamos a las situaciones críticas que se pueden presentar cuando surja el anticristo y se esté por venir Jesucristo por segunda vez. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros? Esa es la historia. Pedro dice: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son ciudades que se encontraban ubicados en la actual área donde muchas veces la iglesia funcionó, Turquía actual. La Turquía actual, el Asia Menor, estas ciudades corresponden a esa zona. Recuerden que Turquía es la nación que conecta Occidente y Oriente. Conecta a las dos grandes civilizaciones de Oriente y Occidente. Pablo escribe esta carta a los cristianos que estaban distribuidos en todas esas zonas. Verso 2, mire lo que dice. Pedro, el pescador de manos toscas y lenguaje apresurado, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracias y paz os sean multiplicadas. Si nosotros, los que estamos aquí, nos desplazaríamos en un éxodo para movilizarnos y reaccionar adecuadamente con la presencia del anticristo, ¿qué necesitaríamos nosotros entender? El primer punto es saber quiénes somos. Y Pedro explica a los cristianos que estaban bajo la bota militar del Imperio Romano. Y si ustedes recuerdan un poco el libro de Daniel, del capítulo 9 y el capítulo 10, los tiempos últimos, cuando la estatua que Nabucodonosor observó y vino una piedra de afuera y impactó en los pies de la estatua y lo destruyó, dice la escritura que en ese tiempo donde los pies formados por barro y hierro, que será el nuevo imperio romano que va a resurgir. Por lo tanto, el sistema de gobierno que va a haber en los últimos tiempos del anticristo será similar al sistema de gobierno que había en el tiempo de Jesús y de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Las características del imperio romano que había en ese entonces habrá en los tiempos de su segunda venida. Así expresa el texto bíblico. Por lo tanto, si uno conoce de mejor forma cómo era la gobernabilidad en los tiempos de Roma, podemos entender cómo va a ser la gobernabilidad en los tiempos del anticristo.
Pero Pedro describe el quién soy, indicando el rol de la Trinidad. Dice que es el Padre el que elige, el Hijo Jesucristo el que redime y el Espíritu Santo el que santifica. Por lo tanto, la identidad de un creyente en el tiempo en que Pedro le escribe a los cristianos de Galacia, Capadocia, Asia, es similar acá. Usted y yo, se entiende, hermanos queridos, que los que estamos aquí debemos tener claro este principio de identidad. Es Dios quien nos escogió, es Jesucristo que nos redimió y es el Espíritu Santo que nos santificó. Esa es nuestra identidad. Por lo tanto, así como tenemos nuestra cédula, donde ahí se encuentra un número, nuestros nombres, hijos de quiénes somos, nuestros estudios y a dónde pertenecemos, si perdemos esa identidad, estaríamos perdidos. ¿Quiénes somos? No sé. ¿Qué se va a necesitar en los tiempos del anticristo? Que esta identidad de que Dios nos escogió, que Jesús nos redimió, el Espíritu Santo nos santificó, es fundamental tener claro nosotros, mis hermanos queridos. ¿Por qué? Vamos a ver puntualmente cómo describe Pedro las circunstancias en que vivían los cristianos en el tiempo de Roma, que vamos a hacer exactamente igual en el tiempo últimos antes de que Jesús venga de nuevo. Versos 3, 4 y 5, que Dios nos ayude a entender. Por favor, ponga atención. Mi responsabilidad, digo yo, como pastor, es que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestro corazón y nos preparemos comunidad en tiempos de adversidad. Dice, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Ojo a la palabra, que va a ser manifestada en tiempos postreros. ¿Acaso en el tiempo de Pedro ya no se manifestó la salvación? ¿Acaso Jesucristo ya no vino, murió, resucitó? ¿Acaso ya no se despidió y dijo chao, chao a todos los discípulos? ¿Acaso ya no estaba la iglesia primitiva ya en desarrollo? ¿Qué significan estas palabras? Lo que Pedro estaba diciendo es que este mensaje que le estoy dando a ustedes va también para servir para todos aquellos creyentes que se presenten antes de que se manifieste la salvación en los tiempos postreros, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, 2000 años después del Señor Jesucristo. ¿Pero qué presenta? ¿Cuáles son las características de esta situación que Pedro señala? Uno, que hemos nacido de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Imagínense lo que representaba para la cultura de ese entonces, que se entienda que hemos nacido de nuevo por la resurrección de Jesús. Por lo tanto, somos otra estructura, tenemos otra identidad, tenemos otra esencia en nuestra naturaleza. Sí, eso quiso decir Pedro. A ustedes creyentes que están dispersos bajo la bota militar terrible del Imperio Romano, sepan ustedes que han nacido de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros los que estamos aquí viviendo los últimos tiempos, debemos entender que hemos nacido de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y al nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo, recibimos del cielo una herencia. ¿Qué herencia? Dice aquí el texto, una
herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros y que deberá manifestarse en los tiempos postreros. Por lo tanto, si usted y yo somos salvos, por favor, la salvación que tenemos es una herencia que no se daña. Es una herencia que no se destruye. Es una herencia que no se marchita, que no se contamina. Esto es importante definir porque van a venir tiempos complejos. Como estaba viviendo, recuerden, en el tiempo de Pedro, un par de años después, el general Tito ataca Jerusalén y lo destruye. Y toda la nación de Israel queda dispersada en la famosa diáspora judía. Y se dispersa todos los judíos por todo el mundo. Por lo tanto, esta expresión de Pedro tenía que enseñarse para que, pese a la dispersión del pueblo judío, la esperanza de salvación y la manifestación de Jesucristo en los tiempos postreros. 1948, Israel vuelve a ser nación. 1948, 14 de mayo. Han pasado casi 71 años de que Israel vuelve a ser nación. Y las profecías están apuntando en que una generación de 70, 80 años necesario antes de que todo esto acontezca, como dijo el mismo Jesús en Mateo 24. Cuando haya muchos acontecimientos que están sucediendo en el mundo, como lo que está sucediendo hoy, cuando dice Jesús, cuando hay varios cadáveres, las aves se acercan y vuelan alrededor, significa que cuando todo esto se concentre, como se concentra cuando alguien de los animales muertos sucede, las aves de rapiña se reúnen. Igual manera, cuando todo esto acontezca, dice Jesús, estén preparados porque el tiempo viene. Pero nosotros debemos manejar esto con mucha sabiduría. Por favor, iglesia amada, esto no es chiste. Esto es una realidad que se va a presentar en los tiempos que estamos por vivir. Esta herencia va a servir para los tiempos postreros, como acabamos de indicar. Versos 6 y 7, por favor, abramos la mente. Versos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero ya no se manifestó Jesucristo. Acá dice, no, va a haber otra manifestación de Jesucristo, porque ya Jesús resucitó, murió y se fue al cielo. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que va a haber tiempos difíciles. El Fondo Monetario Internacional dijo hace unas pocas semanas que toda la economía mundial va a decrecer. Dice así la noticia. Hay que saber escuchar un poco las noticias y conocerlas con un poco de cuidado. Es verdad. Pero así se presenta una situación de un desfase, una desaceleración de la economía mundial. Pero aquí está presentando algo que es muy importante que cada uno de nosotros lo podamos entender. ¿Cuál es? Que debemos aprender a manejar los tiempos difíciles. Que se ponga a prueba nuestra fe. Cuando se pone a prueba nuestra fe, crecemos, maduramos, nos desarrollamos. Las pruebas, las dificultades nos permiten tener entereza de carácter. Manejar la adversidad es bueno para crecer. Pedro dice, van a tener tiempos difíciles. Recuerden, en ese tiempo, Claudio, Nerón, Calígula eran los directivos, los gobernantes de ese entonces. Gobernantes realmente completamente
malos, dañados, como vamos a ver un poquito después. Por lo tanto, presenta este texto que vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego. Cuando yo paso problemas y logro resolverlos, quiero insistir en esto. Recuerden que vimos la semana pasada un texto muy bonito, Filemón, que no se puede dejar la vida sin resolver problemas. Hermanos queridos, escuche bien lo que le voy a decir. Hay dos cosas que nosotros debemos aprender. La primera es aprender a aceptar hechos de la historia. Voy a poner un ejemplo. Se embarazó una hija mía, diría cualquiera. Eso no es un problema, es un hecho de la vida real. Hubo un accidente, murió un hijo. Es un hecho de la vida real. Hubo una enfermedad, murió una niña inocente. Es un hecho de la vida real, no es un problema. ¿Dónde está el problema? Cuando yo no sé manejar un hecho de la vida real. Si se embarazó una hija y no sé manejar ese hecho de la vida real, se puede convertir en un enorme problema. Si no acepto una enfermedad y la muerte de un ser querido, eso se va a convertir en un problema. Entonces la Biblia me presenta a mí una decisión que yo debo tomar. Si viene una situación, cualquiera que ésta sea, como un hecho de la vida real, por ejemplo, una quiebra económica es un hecho de la vida real. Una crisis de enfermedad es un hecho de la vida real. Pero me da aquí los elementos para yo que si acepto un hecho de la vida real, puedo resolver un problema que se me puede presentar. Lo que vamos a ver aquí es que no hay problema que no se pueda resolver, porque tenemos una herencia incorruptible, inmarchitable. Es lo que está diciendo Pedro. No se preocupen, así tengan que sufrir. Dios va a dar salidas, soluciones a cualquier problema que enfrenten, pero deben aceptar hechos de la vida real, como el caso, la bota del imperio romano de ese entonces. Y aquí dice, hay gloria, alabanza y honra cuando se supera un problema. Cuando hay honra, cuando enfrentamos un problema y usamos los recursos del cielo, hermano querido. Pero si le escondemos al problema, si no lo enfrentamos, si no lo resolvemos, si le mantenemos sin enfrentarlo, no hay honra, no hay gloria. Pedro dice, enfrenten los problemas, resuelvan los problemas, ahí va a haber honra, porque la prueba de vuestra fe les va a permitir crecer y madurar. Qué maravilloso texto, muy aplicable en los tiempos actuales. Versos 8 al 12. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por favor, señalen estas palabras. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras el sufrimiento. 12. A esto se les reveló que no por sí mismos, sino por nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Esto es maravilloso. Primero, el texto del versículo 8
dice Pedro a los cristianos de esas tierras, les dice: ustedes aman a Cristo aunque no le conocieron personalmente como le conoció Pedro. Nosotros llegamos a conocer como Pedro a Jesús, no. Pero aquí hay un principio y dice: ustedes le aman profundamente. Entonces, la salvación, hermano querido, por favor, la salvación, que porque Dios nos escogió, Jesús nos redimió, el Espíritu Santo nos santificó, y esa salvación es una herencia que no se daña, que no se corrompe, que no se contamina, bajado del cielo para mí. Eso es la salvación. Debe generar en mí gozo, entusiasmo. No tal vez como a veces, ¿no? ¿Usted aceptó a Jesucristo? Sí, acepté a Jesucristo. ¿Y cómo está? Más o menos. Esa no es la idea. Cuando se acepta a Jesucristo por estas características, se llena de gozo y de emoción. Déjeme decirlo de esta manera. Los profetas, dice el texto, que tenían el Espíritu de Cristo cuando Cristo no nacía todavía. Tenían el Espíritu de Cristo sabiendo lo que iba a pasar cuando venga la redención. Para los profetas, ellos anhelaban ver el efecto de la salvación en la raza humana, que no lo vieron, por supuesto. Pero también los ángeles de allá, extrañados, por así decirlo, miraban cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue a la tierra, nació en un pesebre. Y seguramente los ángeles se reunieron en una mesa y veían hacia la tierra. Mira lo que está pasando. Le cogieron preso a Jesús. Mira cómo le azotan. ¿Cómo es que el Padre permite eso? Me imagino yo una conversación entre los ángeles. ¿Qué es lo que va a pasar con la salvación? Mira cómo les llevan cargando una cruz. Mira cómo le crucifican. Mira cómo le clavan los clavos. Qué tremendo. ¿Cuál es el plan, Dios? Yo no entendemos, decían seguramente los ángeles. Le escuchan decir a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios hizo nada. Se quedó en silencio. Hizo nada. Jesús termina diciendo: en tus manos entrego mi espíritu. Murió. Los ángeles seguramente lloraron. Alguna cosa sucedió. Pero ellos estaban esperando el efecto de salvación. Pasa el tiempo. Le miran a Patricia. Me mira a mí, los ángeles. Le miran a Jorge, a Paola. El efecto de la salvación en Patricio, en Jorge, en Paola, en mí. Los ángeles se sorprendieron. Los ángeles dijeron: wow, eso es el efecto de la salvación. Nueva naturaleza en Patricio, en Jorge, en Paola. Nueva esencia de la naturaleza en Luis, en todo creyente. La simiente hizo una transformación maravillosa en esa persona que estaba esclavizado al pecado. El cielo se alegró en gran manera porque pudo percibir el efecto de la salvación. Eso es lo que Pedro está narrando. Lo que los ángeles pudieron percibir, el efecto de la salvación. Y nosotros no manejamos la salvación como deberíamos nosotros manejar. No tenemos en cuenta lo que realmente hizo Dios con nosotros. Pedro aclara esto al grupo de cristianos de ahí. Una vez aclarado esto, Pedro se lanza, por así decir, le manda una bomba a todas las iglesias de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Verso 13 al 16. Verso 13 al 16. Voy a leer primero el texto. Dice: por tanto, es decir, si se dieron cuenta que hasta los profetas y los ángeles se dieron cuenta de la salvación, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Nuevamente insisto, se ha manifestado, pero ya se manifestó, pues. ¿De qué está hablando? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, versículos del 13 al 16. Wow, esto es una bomba, hermanos. Primero, fíjese, si ustedes entendieron el efecto de la salvación, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es la palabra ceñid vuestros lomos? A ver, varones, ¿qué es ceñid vuestros lomos? Me dice que no sabemos, ¿no es cierto? Y si somos sinceros, fíjese, la gran mayoría no sabemos qué es ceñir vuestros lomos. Y si no sabemos lo que significa eso, ¿cómo le vamos a entender el mensaje? Voy a poner, ¿cómo se vería usted que esté caminando con los pantalones flojos, sin ajustarse la correa? ¿Es un estorbo o no? Que se le está cayendo los pantalones. ¿Qué le diría yo? Ajustate o coge la correa, no el correa de que sabemos, no. Coge la correa y ajustate los pantalones. Eso es ceñir, ajustarse los pantalones. ¿Qué implica ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Ajustarse los pantalones de la mente y pensar, usar la inteligencia. Cuando estoy pasando por dificultades, las crisis, las situaciones difíciles, no debo yo aturdirme con los pensamientos tristes que el dolor genera. Porque el cerebro, cuando pasamos momentos duros, se aturde o no el cerebro. No piensa bien. Dice, en medio de la crisis, ajústate los pantalones, desarrolla la inteligencia, piensa. Esto me está diciendo. Y luego dice, sed sobrios. La palabra sed sobrios en otra versión es dominio propio. Y vaya, ¿qué pasa cuando hay crisis? Miren lo que Dios está permitiendo entender, aunque sea doloroso. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa si no tendríamos agua? Están pasando en Venezuela, ¿no? ¿Qué pasa si no hay alimentos? Si no hay medicinas. ¿Está pasando o no eso en Venezuela? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si comemos 3 veces al día? ¿Sí o no? Y tenemos agüita, tenemos luz para todo, ¿sí o no? Hasta desperdiciamos el agua y la luz. Y las comidas, desperdiciamos. ¿Qué es no tener que comer? No haber luz. Va usted donde su hijo que se enferma al hospital, no hay medicinas, no hay quien atienda. A ver, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta cuando nos hace falta. No nos damos cuenta, hermanos queridos. Y eso es una cosa muy triste. Déjeme ponerlo de otra manera. Entonces, en medio de la crisis yo debo ser inteligente. Dice también el texto, sed sobrios, tener dominio propio. ¿Quién gobernaba en el tiempo de Pedro? Calígula. ¿Quién era Calígula? Calígula era un tipo promiscuo, era un terrible hombre nefasto. Era el perfil claramente que describe la carta de Pablo a Romanos capítulo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? ¿Cuál era la característica de la gente de ese entonces? Verso 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso eran los líderes de Roma en ese tiempo. ¿Y cuál es el efecto cuando la ira de Dios se desarrolla? Dice, verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por el cual también Dios los entregó a la inmundicia
en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que se es contra naturaleza, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cómo era la vida sexual de Roma? ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? ¿Qué pasaría si por la ley se aprueba de que los niños tengan libertad de cambiarse su identidad sexual físicamente, así los padres no quieran? Escuchen bien lo que voy a decir. Sandrita, por favor, ¿cuál fue la pasta del último vistazo? Del último vistazo. ¿Puede decirlo, por favor? El título del último vistazo. Él puede levantarse, tal vez que pueda. ¿Oyeron eso? El vistazo, dice, el 80% del clero en el Vaticano es gay. Están las noticias, manitos. ¿Qué es lo que está defendiendo el Papa actual? De alguna manera intenta hacer algo respecto al abuso sexual a los niños. A ver, piense esto, por favor. ¿Por qué un viejo puede abusar sexualmente de un niño? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué un viejo abusa sexualmente a un niño o a una niña? Bajo la idea de él, es por placer, ¿o no? Es por placer. ¿Qué se está dando en estos tiempos del nuevo imperio romano? Del nuevo proceso que se va a dar en las naciones, utilizando la ley para que haya libertad del deleite sexual. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice Pedro a la gente, a los cristianos de ese entonces? Tengan dominio propio. Tengan dominio propio. Varones, tengamos dominio propio. Porque nos van a bombardear con todos los medios para que se dé libertad al placer, por el placer. ¿Qué está pasando? Yo insisto en esto que he dicho varias veces. La iglesia debe amar a los homosexuales. Debe amar. Debe atenderles. Debe ayudarles. Tienen todos los derechos. Pero eso es lo que está pasando en el tiempo cuando se levante nuevamente el imperio romano. Hermano querido, mire lo que dice el texto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. ¿Qué dice el texto resumiendo? Sean inteligentes, tengan dominio propio, vivan en esperanza, destruyan malos hábitos, vivan en santidad, porque el Dios que les llamó es santo. ¿A qué se complica? A veces es crudo, ¿no? A veces pueden tachar de muy crudo, pero quiero ser crudo. Sí, perdón. La santidad es algo no bien visto. No gusta la santidad. Pregunto, ¿todo lo prohibido es rico? Pero los santitos no dicen nada. ¿Todo lo prohibido es rico, sí o no? Sí, hermanos, sean directos.
todo lo que me prohíben me llama la atención y es rico. ¿Qué quiero decir con esto? El deleite corporal, los medios lo empujan a toda velocidad. ¿Cuántos problemas hemos tenido en el Ecuador de abuso de niños? Un montón. ¿Cuántos han emitido juicio? Pocos. ¿Cuántos están pagando la pena? Pocos también. Igual en corrupción, igual en todo, ¿sí o no? Nuestro sistema de justicia es un problema complicado. La santidad es un hábito que hay que desarrollarlo. ¿Usted le gusta trotar? No mucho. Si usted trota conmigo, a lo mejor está vomitando a 2 cuadras. A mí me gusta un poco trotar. Eso es un hábito. Es un hábito que a veces hay que desarrollarlo así cueste. Un buen hábito tiene su costo. Pero el momento en que desarrolle el hábito, disfruta de ello, del buen hábito. La santidad es un hábito que se debe desarrollar. Ayer hubo un taller para padres de los niños. Hay un 70% de padres de nuestra iglesia aquí que son disfuncionales. Eso implica de cada 10, 7 hijos nuestros son resultado de padres disfuncionales. Escuché eso aquí en Batán ayer, sábado, acá arriba. Es un tema complicado, un tema difícil. ¿Cómo vamos a manejar estos asuntos? Pedro dice, si el Dios que le llamó es santo, vivan en todas las cosas que hagan en santidad. Desarrollen los hábitos de santidad. Destruyan los malos hábitos. ¿Cómo vamos a manejar el bombardeo de orgías y cosas que continuamente se están perfilando si no desarrollamos hábitos de santidad? Hermano querido, voy terminando, mi hermano querido. Escuchen esto, por favor. Voy a pasar por efecto del tiempo a los versos del 21 al 25. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y se le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Antes de estos versos, para solo resumir por el tiempo, se habla que a veces nosotros no entendemos lo que costó la obra redentora de Jesús. Hermanos queridos, ¿qué va a pasar este viernes? La gente va a recorrer las calles descalzo, va a recorrer las calles golpeándose, cargando maderos. ¿Eso va a pasar? Eso es cultura, se suele decir. ¿Por qué se permite una cosa de esas? La gente dirá, es cultural, es una religión. Pero en verdad lo que se está viendo es que le hacen pedazos a la obra de Jesús. Porque Jesús fue a la cruz una sola vez y para siempre. Yo no tengo que golpearme,
Yo no tengo que andar descalzo y que me sangren los pies. Yo no puedo hacer nada para alcanzar favor de Dios. Ya Jesucristo hizo todo, absolutamente todo. Por lo tanto, intentar repetir eso es una deshonra a la obra de la cruz. Es decirle, tú Jesús, hiciste eso, pero no es suficiente. Yo voy a hacer lo mío. Yo me voy a, yo voy a cargar, yo voy a azotarme, porque por si acaso lo que tú no hiciste no es complejo. Eso no es una burla a la obra del Señor. ¿Qué hacemos ahora en Semana Santa? Antes era especial, porque si ustedes recuerdan, desde el viernes nada de música, se cerraban los bares, todo se cerraba. De alguna manera era bueno. Hoy no, hoy nada de eso es. ¿Qué vamos a hacer por Semana Santa? Vamos a ver una película y ver la pasión de Jesús con una bolsa ahí de canguil, un té frío y un hot dog. Eso hacemos por Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo creen que reaccionarán los ángeles al ver eso es lo que hizo Jesús? Ellos van a ponerse a llorar de desesperación, ¿verdad? La religión y la cultura a veces dañan la estructura, la esencia de la redención. Hermano querido, ¿cuánto le costó? No solamente su sangre, sino una forma de ver el amor que Él me tuvo a mí. Y luego dice el texto, porque la herencia que nosotros hemos recibido es una simiente incorruptible. Por lo tanto, Pedro le dice a los cristianos de esas ciudades, ustedes tienen una simiente incorruptible que no se daña. Es la simiente de Dios. La gloria del hombre es como la flor de la hierba que un día está hermosa, maravillosa, la tarde se seca y muere, no permanece para siempre. ¿Sabe qué va a pasar estas últimas semanas? Se va a ver de alguna manera, creo yo, el perfil real de los dirigentes mundiales a través de lo que le pase a Julian Assange. Se va a ver la manera de pensar del liderazgo mundial. Hermanos, frente a esa situación, dice Pedro, nosotros en este peregrinaje, en este éxodo, ¿qué deberíamos desarrollar para evitar que la fuerza, el poder del anticristo no nos atropelle? ¿Cómo deberíamos nosotros tener? La santidad, por lo tanto, no es negociable. Y tener la claridad meridiana de que la simiente del cielo está en mí y me da la capacidad de extender el reino de los cielos. El viernes que estuvimos en la oración hablamos sobre lo que es el centinela, lo que es el atalaya. Capítulo 33 del libro de Ezequiel. Termino con esto, hermanos queridos. Ezequiel 33 dice, si los centinelas ven que viene el enemigo y no tocan la trompeta, las personas morirán porque el enemigo entró. Pero la culpa será del centinela que no tocó la trompeta. Pero si el centinela toca la trompeta y la gente no escucha el sonido de la trompeta y viene el enemigo, los destruye, ellos morirán por su propia irresponsabilidad. Pero yo no pediré esa sangre a ti, centinela. La iglesia actualmente es el atalaya. La iglesia en este momento es el centinela, que tiene que tocar la trompeta, hablar de la revelación de la Escritura. Si la gente no escucha lo que se dice, ni modo, ¿qué se va a hacer? Pero hemos hablado.
Pero si nosotros, al ser centinela, no tocamos la trompeta, cada muerte del impío será nuestra culpa. Cada muerte del impío será nuestra culpa. Estamos llamados a que suene la trompeta, hermano querido. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la ayuda recibida, Señor. Ayúdanos a recorrer, Señor, el éxodo de Primera de Pedro, hasta llegar a los tiempos finales y prepararnos, oh Dios. Ayúdanos a entender que tú nos escogiste, que tú, Jesús, nos redimiste, que tu Espíritu Santo nos santificaste. Ayúdanos a comprender que la salvación es una herencia incorruptible, que no se marchita, que no se destruya. Ayúdanos a comprender que en el Edén, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, está relacionado a la persona de Jesucristo. Y que tú, Jesús, al ir a la cruz me mostraste cuánto me amas. Y por la salvación recibida me pides que sea inteligente, que tenga dominio propio, que vive en esperanza, que destruya los malos hábitos que antes tenía, que resuelva los conflictos, que ese amor que de ti viene pueda ser manifestado entre los hermanos de la congregación. Únenos, oh Dios, como iglesia en el nombre de Jesús. Únenos con amor, con respeto, con ayuda mutua, el uno con el otro, sin que tengamos que señalar nada el pecado del otro, sino que, aceptado el pecado, se le extienda su mano, se le ayude, se le levante, se le abrace, se le ame, se le respete. Ayúdanos, oh Dios. No nos llamaste para criticar, nos llamaste para bendecir, Señor. Nuestra gloria, nuestros títulos es como la flor de la hierba que está un momento y luego se disipa y se va. No permanece para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Danos, Señor, la certeza de que cuando suene la trompeta, cuando tú, Jesús, les diga a los ángeles: prepárense, suene la trompeta, nosotros podemos percibir el sonido de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos contigo, Jesús, y prepararnos para la boda del Cordero. Se escucha los ángeles como están, así como la banda, preparando la música para las bodas del Cordero. Se escucha a los ángeles preparar la ropa, el vestido de la novia, la iglesia de Cristo que va a ser arrebatada. Una novia vestida radiante, bellísima, preparándose para la boda contigo, Jesús. Ayúdanos a ser prácticos, Señor, y a ser claros y ayudarnos el uno con el otro. Toma, Señor, cada varón aquí presente, cada damita presente, y si hay varones o si hay mujeres que no han abierto su corazón a ti, Señor,
en este momento genere el milagro más grandioso. Y si usted está en esa condición, exprese: necesito la manifestación del amor tuyo, Jesús. Quiero que extraigas la impureza de mi vida, porque tú, papá, me escogiste en esta mañana a mí, porque tú, Jesús, me vas a redimir hoy, y tú, Espíritu Santo, me vas a santificar en este día y tener esa herencia incorruptible, inmarchitable, inmarcesible, bajada del cielo para mí. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por lo que tú vas a hacer. Levanta esta iglesia. Ayúdanos a amarnos, a cuidarnos, a respetarnos, a apoyarnos, a salir adelante. Señor, cualquiera que sean los problemas que enfrentemos, gracias por lo que tú vas a hacer. Da paz al corazón sufrido. Señor, da paz al corazón que está lastimado y enfermo. Da paz a Héctor, Señor, que está en terapia intensiva. Da paz, Señor, a padres que perdieron sus hijos. Abrázale, Señor, a padres que perdieron sus hijos, a hijos que fueron violados, lastimados. Da tu paz, Señor, y tu fortaleza. Da paz y esperanza a las personas que están enfermas, que están delicadas de salud. Levanta una iglesia digna de honor y de honra, Señor. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas. Están ya los sobres, hermanos queridos. Y ahí va a haber un solo sobre para que usted nos ayude. Y déjeme orar para este pedido. Señor, tú conoces la necesidad de manejar los sistemas contables que se ajusten a la realidad. Por eso te pedimos, permite, oh Dios, que aquel corazón que quiera diezmar ponga en el sobre su diezmo. Aquella persona que quiere ofrendar para la construcción de la iglesia de Huangopolo, ponga igualmente un sobre y anote. Ayúdanos a ser disciplinados. Permite, oh Dios, que todo sea en orden para que cuando se hagan los asientos contables se ajusten cada cosa en su lugar. Ayúdanos, oh Dios. Bendice al dador alegre. Bendice al dador alegre. Que las ventanas de los cielos se abran hasta que sobreabunde. Pero permítenos diezmar y ofrendar con alegría de corazón, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
Amén. Tomemos asiento, por favor. Vamos a tener un tiempo especial. El Señor en su gracia nos ha permitido ir terminando los varios niveles de la escuela Nueva Sociedad. Y vamos a pedir a las personas que voy nombrando que pasen acá rapidito, por favor. 14 personas se han graduado del primer nivel. Eso implica que vieron todos los 7 talleres, iniciando por lo que es comunión y terminando en autoridad espiritual. Son los siguientes hermanos. Por favor, si pueden pasar por ahí, el pastor Javier les va a dar el diploma a cada uno de ustedes y nos ubicamos acá, si son tan amables, ¿sí? Por favor, Talía Vargas Cedeño. Talía Vargas Cedeño, por favor, si son tan amables, por allá. Patricia Nicolal de Jaramillo. Acá, mi hermana querida, mi hermana, Talía, entrégale por favor, entrégale y pase acá, eso. Entrégale y pase acá, ¿sí? Allá, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Alejandra Olmedo Camino, Alejandrita, Sandra. Alexandra. Muy bien. Por favor. Martita Landazuri. Muy bien, por favor. Gracias. Miren, un aplauso, por favor, esto. Muy bien. Pablo Encalada. Romina Encalada. Estos dos jovencitos, miren cómo terminaron. Pablo Encalada, Romina Encalada. Raquel Gavilanes. Muy bien, Raquel Gavilanes. Irene Mejía, aquí está. Irene Mejía. Daniela Puche, allá, muy bien. Daniela Puche, muy bien. Juanabel Valero León. Ya viene, muy bien, Juanabel. Son hermanos de Venezuela. Marco Tapia, igualmente de Venezuela, miren ustedes. Teresa León de Valero, igual a mamita y toda la familia, miren ustedes, qué precioso. Lucía Sanza Molina, ya muy bien, también terminó, qué precioso. Carlos Rosero, mi querido general, por favor, despegue a 3 mach. Carlos Rosero también ha terminado el primer nivel. 7 talleres cada uno de ellos han recibido. ¿No les puedo molestar un poquito más allá? Vamos a dar el certificado igualmente a las personas de segundo nivel, que son los libros de la Biblia. Aleida Valencia, nuestra candidata a misiones, mire usted. Aleida Valencia, qué lindo. Francisco Jaramillo, ahí está el de teatro, no es teatrista, está en el Ministerio de Teatro. Muy bien. Lucía Morejón, ahí está, evangelismo. Muy bien, Lucía. Violeta Ruiz Morán. Tendrá cuidado los certificados. Geraldina, Brobrich, disculpe si no le pronuncié bien. Y Carolina Rosas, qué lindo, Carolina. Miren ustedes, vamos a darles un aplauso, ¿verdad?, a este grupo de preciosas personas. Dios les bendiga. Gracias. La Biblia dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios les bendiga. Sigan trabajando de esa manera, ¿no?
Vayan por favor a sus puestitos. Gracias de todo corazón.